¿Qué tal amigos de La Hora en Contexto? Bienvenidos a otro episodio más. En esta ocasión vamos a analizar la coyuntura acerca de este enfrentamiento que ha surgido en los últimos días o se ha recrudecido en los últimos días entre Ministerio Público y organismo ejecutivo. Para ello tenemos con nosotros en línea al licenciado Álvaro Pop. Él es analista político que nos va a ayudar a entender un poco esta dinámica. Licenciado, muy buenas tardes. Bienvenido a La Hora en Contexto. Quisiera hacerle la primera pregunta respecto a este problema que ha surgido entre MP y Ejecutivo. ¿Cómo lo analiza usted? ¿Qué cree usted que es lo que nos puede deparar este enfrentamiento entre entre estas instancias? En realidad, me parece que después de saludarte y desearle todo lo mejor a todos, me parece que estamos siendo testigos de un enfrentamiento entre ciertas dirigencias y ciertos grupos que han mantenido un continuum después de que en las elecciones no hayan obtenido los resultados que esperaban. Y eso es verdaderamente lamentable. El impacto de lo que estamos viendo se va a reflejar en la elección de Cortes, se va a reflejar en la capacidad de ejecución que tiene el Ejecutivo en términos presupuestarios por el problema de la intensidad de esta dificultad reflejada en el Congreso de la República. Estamos en este momento en la aprobación de las primeras versiones del presupuesto. Ya vimos que la Comisión de Finanzas del Congreso de la República ha tenido el primer rechazo precisamente a la propuesta de ampliación presupuestaria. Y esto es parte de todo este ejercicio. Lo lamentable es que estamos viendo a actores que se posicionan, por un lado, encabezados por el presidente de la República y por el otro encabezados por la fiscal general, pero no estamos terminando de identificar quiénes son los interesados por mantener este enfrentamiento y quiénes ganan en este ejercicio. La primera percepción que tenemos es que estamos hablando de intereses tanto económicos como corporativos que están fomentando esta conflictividad. Bien, yo justamente iba a preguntarle eso. De repente no podemos saber nombres exactos de quiénes están detrás de esta intención de enfrentar a MP y Ejecutivo, pero sí tenemos claro, licenciado, de que sí hay alguien que está moviendo esos hilos. Definitivamente, y cada vez nos está demostrando de que son intereses económicos muy poderosos, probablemente vinculados al crimen organizado, pero no tenemos ninguna duda de que también vinculados a intereses corporativos que legalmente están vigentes en Guatemala y que incluso podríamos decir históricamente han tenido intereses creados en la capacidad de los ejecutivos. Bien, digamos, muchas personas no le ponen, digamos, atención a este tipo de problemas, no le ponen atención al desenvolvimiento del sistema de justicia en Guatemala, pero me gustaría preguntarle al ciudadano de a pie, esta lucha de poderes, ¿cómo termina afectándole? Yo creo que hay que reconocer que hay dos mundos de política. El mundo de los departamentos, el mundo de los municipios, el mundo del interior del país, el mundo de las entrañas del país, en el cual hay otro tipo de ejercicios políticos en los cuales los intereses municipales, los intereses a partir de las capacidades de atención de la gobernación y la coordinación interinstitucional son las que le ponen atención las comunidades, los municipios y las poblaciones del interior del país. Y por el otro lado, las discusiones políticas nacionales que están más vinculadas a la situación de las élites, del mundo urbano, del mundo capitalino. Y lamentablemente este conocimiento, esta información y esta capacidad de operación no se conectan. Y esto ha generado toda una serie de divorcios entre el mundo de las decisiones nacionales y las decisiones locales, pero también una incomprensión de lo que sucede en términos nacionales desde el ciudadano común de los departamentos y municipios de todo el país, e incluso de esa población que no le interesa
entrar a las discusiones nacionales, a comprenderlas, primero porque los códigos con los que se maneja la política tienen una distancia significativa a su realidad. Y por el otro lado, porque han aceptado la narrativa de que la política no es algo que deba de vincularse a su cotidianidad. La frase, si no trabajo, no como, es en lo que impone una manera de ver las acciones políticas en la distancia, sin que esto supuestamente afecte. Pero obviamente sí afecta. Todo el tema de los incrementos de los precios de las verduras tienen que ver con decisiones que está tomando la SAT, poniéndole impuesto al transporte de las verduras en el interior del país y que nadie está investigando y que incluso la narrativa del Ejecutivo le toma distancia. Sin embargo, las comunidades de Occidente que transportan estas verduras están sufriendo el acoso de cara a la imposición de impuestos al transporte, a los camiones, a quienes transportan este tipo de productos. Por poner un ejemplo de los muchos que pueden haber entre las decisiones nacionales y las decisiones que se toman en el interior del país, que definitivamente sí afectan a nuestras comunidades y a nuestros pueblos. Bien, licenciado, le quiero hacer casi que dos preguntas en una, y son estas. Pues, ¿qué tanto poder tiene este actor que está moviendo los hilos, que es del que hablábamos anteriormente? Y lo enlazo con que, ¿qué futuro pueden tener las acciones que el presidente de la República anunció ayer en contra de la fiscal general? ¿Pueden tener algún futuro en las Cortes o incluso en la Corte de Constitucionalidad? Es muy difícil de predecir. Sin embargo, las lecciones de la reciente historia del país nos demuestran que las cortes están funcionando bajo una misma lógica y bajo un mismo ritmo alrededor de los mismos intereses. En consecuencia, prever que las acciones del Ejecutivo van a tener resultados diferentes es muy, muy difícil. Sin embargo, si en el Congreso de la República se diera alguna nueva conciencia alrededor de la necesidad de los cambios sustantivos, como lo ha pedido la población, muy posiblemente se pudiera llegar a una decisión de antejuicio más beneficiosa del cambio, más beneficiosa de la transformación de la que creemos. Pero eso en este momento es sumamente difícil de predecir. Este es un momento muy delicado por la elección de cortes, por la elección de la defensa público penal, por las dinámicas presupuestarias que están en juego en el Congreso de la República, por la necesidad del diálogo, por la percepción de la sociedad de que las cosas están tardando y en consecuencia pareciera que hay intereses en juego que están queriéndolo aprovechar. Bien, me gustaría terminar con esta pregunta, licenciado Álvaro Pop, y es que, ¿cree usted de que existe un objetivo, digamos así, o una finalidad por parte del Ministerio Público, que al final de cuentas sería en realidad el objetivo de este poder que está detrás de la institución, digamos, de poner al presidente electo, Bernardo Arévalo, antes de determinada fecha? Me parece que hay negocios turbios que se están tapando, que se están poniendo a la sombra y que en consecuencia, mientras no se resuelvan, no van a terminar este acoso. Hay toda una serie de acciones gubernamentales de los últimos 30 años incluso que pueden estar deteniendo esta situación. Hay incluso pequeños intereses de gente que está trabajando en los organismos y que igualmente desea que las cosas no cambien. Así que un solo interés es difícil de predecir, pero sí reconocer que es muy probable que exista y que solo en el Ministerio de Comunicaciones, con los casos que el periodismo ha descubierto, y que ni siquiera la Comisión de Transparencia, ni el Comisionado contra la Corrupción, ni nada de eso han logrado destapar, ni públicamente decir. Solo esos casos son un motivo suficiente para detener un ejercicio de transformación en el país. Y los que han estado beneficiados y que estarían afectados, están dispuestos a jugarse el todo por el todo
aún a costa del beneficio del país y de la estabilidad, por mantener escondidos estas situaciones que no van en beneficio del país. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado Álvaro Pop, analista político, quien nos ha acompañado en este capítulo más de La Hora en Contexto. Muchas gracias, licenciado, por sus aportes y por la explicación a esta coyuntura nacional. Ha sido otro episodio más de La Hora en Contexto. Muchísimas gracias por su atención. Esté pendiente para más entregas como esta. Saludos.